96.5. Las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 19 de noviembre del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Hill, nuestra productora. Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, a todo el equipo, a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues saludar la exitosa culminación del torneo de baloncesto superior de Santo Domingo Oeste, correspondiente al 2018. De nuevo, el equipo del Hoyo se tornó por segundo año consecutivo el campeón del baloncesto superior de Santo Domingo Oeste, al ganar pues la serie final al equipo de Las Palmas, 3 juegos corridos, es decir, un 3-0. Y de esa manera pues ha culminado esta entrega del torneo de baloncesto superior de Santo Domingo Oeste, con una participación masiva del público de manera muy ordenada y entusiasta, y también con una buena participación de todos los equipos en este torneo, al que este año se integró pues un equipo adicional. Pues continúan desde luego los trabajos, porque para el montaje de un evento como este, pues no solo se trabaja en la coyuntura en la que se está celebrando, sino que se trabaja antes y se trabaja después. Se termina el torneo, no así los compromisos y muchas cosas que genera, y los preparativos del próximo. Así es que nuestras felicitaciones. Bueno, señores, Alan García, el expresidente, 2 veces expresidente de Perú, solicitó la noche del sábado asilo político en la Embajada de Uruguay en el Perú. El viernes hubo un juez que dictaminó una medida de coerción contra Alan García. Pues fue el mismo sábado que el juez Juan Sánchez, el juez anticorrupción Juan Sánchez, pues colocó al expresidente Alan García como medida de coerción un impedimento de salida de Perú por 18 meses. En principio, Alan García reaccionó diciendo que no era ningún castigo el permanecer en su país 18 meses, que eso no era pues ninguna molestia para él, que por el contrario. Sin embargo, Alan García reside desde hace tiempo, que está residiendo en Madrid, en España, lo que desde luego le cambia temporalmente
su residencia y lo deja en Perú 18 meses. Él está pues siendo investigado desde el principio, al igual que Keiko Fujimori, estaban siendo mencionados, pero es en esta etapa final de las investigaciones que las cosas contra ellos se ha acelerado y Keiko Fujimori está en prisión como medida de coerción que ella pues ha definido como una condena adelantada. Alan García pues está acusado o se le investiga por una donación de $100,000 que habría recibido por parte de la empresa Odebrecht. Entonces ya Uruguay inmediatamente la Cancillería peruana pues confirmó la solicitud de asilo de Alan García. En la Cancillería pues uruguaya ha aceptado hacer la tramitación del asilo del expresidente del Perú, Alan García. Es decir, que el trámite se ha acogido y ahora pues entonces viene todo el procedimiento después que se acoge el trámite para ver si se le otorga o no el asilo político en Uruguay al expresidente pues Alan García, quien fuera la figura renovadora más importante que ha tenido el APRA después de su líder Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces Alan García está ahora en una situación similar a la de Rafael Correa por otro expediente, pero Correa también reside en Europa, reside en Bélgica y tiene una orden de captura en su país y está siendo objeto de persecución judicial. Está también en el caso de Perú, es donde más presidentes hay involucrados en esto, porque está el expresidente Ollanta Humala y su esposa, que ya pues cumplieron una medida de coerción. Alejandro Toledo, protegido en Estados Unidos. Pedro Pablo Kuczynski, destituido. Y entonces la principal líder de la oposición, Keiko Fujimori, pues también involucrada en este expediente. Eso fue lo nuevo, porque lo de la semana pasada fue la sospechosa muerte del principal testigo del caso Odebrecht en Colombia y después la muerte de su hijo. Entonces, pasando a otro tema, el expresidente Leonel Fernández dictó una conferencia en la Feria Internacional del Libro de Miami. Y en esa conferencia, el expresidente volvió a plantear una posición que ya él había planteado con relación al tema de si hay o no apatridia en la República Dominicana. El expresidente Fernández ha sido reiterativo en negar que la República Dominicana pues se haya apatridia, y el argumento que hasta ahora pues se había manejado de parte de él era el argumento muy conocido de que la Constitución haitiana, al igual que la dominicana, establecen que los hijos de los haitianos, no importa el lugar donde nazcan, son haitianos. Eso es igual que los hijos de los dominicanos, son dominicanos. Por lo tanto,
no existe la condición de apátrida para un haitiano, independientemente de donde haya nacido, porque donde haya nacido es haitiano. Pero pudiera corresponderle otra nacionalidad también. Y en el caso de la República Dominicana, la explicación que ofrece el expresidente Leonel Fernández es pues coincidente con la lectura que dio a esto el Tribunal Constitucional cuando, al dar un efecto intercomunia a la solicitud de la señora Juliana de Guiz, estableció de manera muy contundente, pero además siguiendo lo que ya había quedado claramente establecido en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005, que la condición de ilegalidad no pues daba nacionalidad, y se refiere también a la situación de tránsito. Entonces dice que él está planteando lo siguiente, y estoy buscando una... Bueno, vamos a ver. Él aclaró que en Estados Unidos se cree que porque una persona nazca en su territorio, tiene el derecho de ser de nacionalidad o ciudadano de ese país. Lo que en República Dominicana no es así, ya que en su caso no existe el jus soli absoluto o incondicional, sino que depende si los padres tienen un estatus jurídico migratorio regular, son residentes. Entonces la criatura que nazca tendrá nacionalidad dominicana, no así lo que tengan condiciones migratorias irregular. Es decir, lo mismo que interpretó el Tribunal Constitucional de que el jus soli en República Dominicana no ha tenido desde las constituciones del 29, no ha sido absoluto, sino que ha estado condicionado. Ese es el mismo criterio. Él dice que hay 193 países en el mundo, 160 ven el estatus migratorio como este país, y un grupo minoritario similar a los Estados Unidos. El que nace en España, no es español por el solo hecho de nacer en territorio español. No son europeos, ni franceses, ni británicos, alemanes, ni japoneses. No es así. Es decir, no importa que usted nazca en esos países, usted no le corresponde la nacionalidad de esos países. Entonces, él aclaró que el hecho de que República Dominicana no se tenga esa visión no quiere decir que en su territorio existen apátridas, porque el errante solamente existe si no hay una alternativa de declaratoria de nacimiento al margen del lugar donde nació. En el caso concreto de Haití, si un niño o niña descendiente de padres haitianos nace en territorio dominicano, esto no le confiere el acta de nacimiento. No puede catalogarse de apátrida, porque la Constitución haitiana dice que toda criatura nacida de padres haitianos es haitiano. Por lo tanto, lo que había que hacer es declarar esa criatura en el consulado de Haití en ese país. Entonces, él dice que esto no tiene que ver con racismo, ni es una cuestión xenofóbica, sino que más bien lo que ocurre con el tema dominicano es que nosotros somos media isla con 48.000 kilómetros cuadrados, que en 1920, hace 98 años, la población dominicana no llegaba a 1 millón, apenas 800.000, al igual que Haití, por lo que hoy la población dominicana es prácticamente 12 millones de habitantes. Haití también tiene una cifra similar. Esta fue, pues, esto es parte del contenido
de esa brillante exposición, de esa cátedra de el doctor Leonel Fernández sobre el tema de la patria en la Feria Internacional del Libro de Miami, cuyos conceptos compartimos plenamente a Mauri Jaiván. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Me preguntaba el viernes, ¿cómo es posible que se haya producido un hecho como ese que ocurrió en la Abraham Lincoln y las explicaciones sean menores? Eso hubo un día una explicación del vocero policial como si eso fue un accidente de tránsito o una cosa así que pasó ahí, y el tema inmediatamente se ha esfumado. No mayores explicaciones sobre una cosa como esa que se presentó ahí. Entonces, yo decía el viernes por los datos inmediatos que había de esto, que el detonante de la refriega habría sido que alguien preguntó si este señor que andaba con una joven, que si esa joven era su hija, y que aparentemente había una provocación de entre grupos, dos grupos ahí, por la presencia de algunas damas, y esto después que ellos salieron de una fiesta en una discoteca que se llama VIP, y entonces que esto se habría producido ahí en McDonald's. Bueno, señores, las versiones que hay sobre esto dan escalofrío, son draconianas, pero esa es parte de una realidad que no podemos hacer como el avestruz. Las situaciones que se están dando en nuestro país realmente crean mucha preocupación, porque lo de si esa joven es su hija, ya yo no quisiera darle la lectura que le estaba dando el viernes, por otras informaciones que después he recibido sobre quién era este individuo, o uno de los individuos, el empresario artístico venezolano. El empresario artístico venezolano. Entonces resulta que este señor, lo que me han informado, es que se trata de un señor que en sus redes se denominaba él mismo, su nombre era Eduardo Tango. Eduardo Tango. Probablemente este seudónimo provenga de la admiración por uno de los grandes bailadores de tango, que precisamente él, su pareja era una niña, él la cortejaba desde que tenía 13 años, después se hizo adulta, se matrimoniaron y ellos bailan en distintas partes del mundo y se hizo muy famoso, y tal vez de ahí pues sale este seudónimo, ¿no? de Eduardo Tango. Me refiero a Eduardo Luis Martínez, el empresario venezolano. ¿Por qué lo de si esa es su hija? Porque
lo que me dicen es que en los ambientes sociales donde él se movía, con cierto bajo perfil, lo hacía ciertamente acompañado de su hija, de una joven que era su hija. Por lo general, cuando estaba en algunos lugares, estaba acompañado de su hija. No sé si la pregunta sobre si esa era o no su hija obedecía a las instrucciones que tenían los sicarios que tal vez actuaron en este acto. Y estoy hablando de tal vez, pese a tener algunas informaciones, porque ustedes saben que estas cosas siempre hay que dejarlas así. En especificar si esa era o no la hija, porque se le preguntó si esa era su hija, pero por casualidad este señor, una de las costumbres que tenía era esa. De manera que aunque esa jovencita con la que andaba ese día no fuera su hija, parece que era necesario hacer la precisión, parece que era necesaria hacer la aclaración, porque tal vez la hija no estaba incluida en el trabajo que se había encomendado. Entonces, ¿por qué esto no es un simple incidente que se armó de repente, en que puede ser hasta, imagínese usted, dos gente que chocan, de repente caminando, se tocan, ahí puede armarse una discusión y esa discusión puede derivar en lo que esto derivó, en lo que, bueno, voy a buscar mi arma de fuego porque tú me ofendiste, y el otro busca su arma de fuego, pero de ahí a coser a una persona con 37 balazos, ya eso tiene otra connotación. Y eso tiene otra connotación. Entonces, dentro de las costumbres de este señor, pues él se movía ciertamente con un anillo discreto de seguridad, pero un buen anillo de seguridad. Y era habitual en algunos casinos, etcétera, y una capacidad económica desbordada, al extremo de que una persona que podía ir a un casino de juego, perder $80,000 en una noche y salir de ahí preguntando dónde consigue un sanduchito, y irse a comer su sanduchito tranquilo, sin ningún problema. Sin ningún problema. Es decir, que no es que eso que pasó con él ahí le ha creado absolutamente ninguna dificultad. De lo que se está hablando es de una estructura importante de lavado de activos, una estructura importante de otros ilícitos que están muy asociados al lavado de activos. Y probablemente enfrentamientos y una serie de cosas. Entre las versiones que hay está la de que los dos individuos que vinieron a hacer la ejecución habían concluido su trabajo cerca de las 5 de la madrugada, y ya a las 7 y tanto se estaban desayunando ahí en una cafetería del aeropuerto para irse del país, después de haber hecho eso. Otra cosa que extraña es que, bueno, ahí hay involucrada a otras personas, porque el señor Eduardo era el empresario venezolano, el empresario artístico venezolano, empresario artístico, que eso siempre hay que ponerlo entre comillas, sobre todo cuando se trata de representantes, de reggaetoneros, de una serie de cuestiones, porque ahí siempre se mueve de un dinero, ya usted sabe, extraordinario, se mueven unas cosas que son sumamente cuestionables. Entonces, además del caso de este señor, hay otra persona que
que resultó herida. Después esta persona resulta que tiene, ahí fue herido Ariel Esaúl Rodríguez Santana, de 38 años, que habría sido supuestamente la persona con la que tuvo el conflicto, pero no sé, porque después que se produjo la muerte cerebral de esta persona en el Ney Arias Lora, ningún pariente, nadie ha salido a solicitar el esclarecimiento de la muerte de esa persona, aun siendo una persona vinculada a una familia empresarial. Es decir, nadie ha salido a decir absolutamente nada sobre eso, lo que es una cuestión un poquito extraña, También es extraño que estas personas coincidieran en 3 lugares la misma noche, porque ese grupo sale de la fiesta de Halloween de VIP, va a Adrian Tropical, en Adrian Tropical están haciendo la transición para el cuadre hacia el desayuno, es decir, no había servicios, y entonces van al McDonald's. Entre las hipótesis que hay, parece que una de ellas es que probablemente andaran juntos. Probablemente andaban rututeando juntos. Ahora, después de los acontecimientos, ya no más juntas. Esa es una de las cuestiones, y cuando no hay explicación oficial y cuando no hay una serie de cosas, lo que hay es especulación. Entonces, también ahí resultó herido un empleado del establecimiento, Starling Contreras Báez, de 19 años. Entonces, ojalá que se esclarezca eso ahí, porque de lo que estamos hablando, señores, es de una especie de Figueroa Agosto que tendría en el país poco más de 2 años, con una serie de estructuras establecidas, etcétera, y probablemente mandado a ejecutar por socios internacionales. De eso es que se está hablando en este caso a Mauri Jaibar. Son 106.5. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, la situación nuestra sigue siendo de atención con relación a Haití, donde en el día de ayer hubo una convocatoria a huelga. Las propias autoridades haitianas tomaron medidas que fueron importantes, ¿no?, para tratar de contener lo que ocurrió. Y desde el lado dominicano también se tomaron algunas medidas para responder a lo que ocurriría en Haití. Y nuestras autoridades militares montaron una especie de gira turística hacia la frontera. No sé si en el ánimo de demostrar que allí hay controles que todo el mundo sabe que no existen, o tratar de reducir el impacto de un acontecimiento que desde luego usted no se desentiende de él ocultando la cabeza o tratando de quitarle importancia. Yo insisto, y ya será mañana porque tengo una serie de informaciones ahí muy importantes. Insisto en que las respuestas tienen que ser reales.
Ahora no es una cuestión de pose para que vamos a desentendernos de esto. Bueno, que venga Diquel Cone a una gira para la frontera, pero ¿ya qué? A ver qué. ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes fueron a ver para allí? ¿Qué fue lo que fueron a ver? La desolación que hay allí. La falta de controles que tenemos en esa afición que es la frontera dominico-haitiana. No, yo no sé, porque usted puede convocar a la presentación de acciones reales, pero ¿a qué? ¿A qué? Eso va a borrar lo que ocurrió con ese grupo de dominicanos. Eso va a borrar el hecho de que allí no hay ningún tipo de seguridad y que nuestras fuerzas no tienen una capacidad de movilización en torno a un corredor internacional. Eso va a borrar eso. Entonces, pero prefiero sobre lo del corredor internacional, porque ha acumulado muchas informaciones históricas sobre esto, manejarlo posiblemente mañana. Cambio fuera, Mauricio.